Bueno, vamos a dar por inicio entonces a la clase de traumatismo torácico, que es una patología de permanente actualidad. Debemos recordar un poquito cómo funciona entonces la bomba respiratoria. Bueno, la bomba respiratoria, recordemos nosotros que vamos a tener un montón de efectores. Estos efectores van a ser los músculos inspiratorios, diafragma y frénico, los cuales, intercostales, los cuales se encuentran íntimamente, o los cuales se encuentran conectados a través de un complejo de nervios periféricos con el control nervioso central de la función respiratoria, que se encuentra ubicado en el bulbo raquídeo. En dicho bulbo, que es el que comanda la profundidad y la repetición de las respiraciones y que cortan los diferentes eventos, tenemos nosotros que si se encuentra sometido a drogas, hemorragias, traumatismos e infecciones, es un bulbo raquídeo que realmente no va a funcionar bien y entonces atenta contra el funcionalismo de la bomba respiratoria. La médula espinal debe encontrarse totalmente íntegra. Cualquier tipo de lesión, ya sea por sección transversal, poliomielitis, afecciones diversas por enfermedades diferentes, la llegan a afectar, entonces la función respiratoria no va a funcionar. En lo que respecta al sistema nervioso periférico, los nervios también pueden encontrarse alterados por enfermedades como por ejemplo la del Guillain-Barré. Y en lo que respecta a las vías aéreas, las mismas deben encontrarse totalmente desobstruidas para que exista una buena función de la bomba respiratoria, al igual que la caja torácica debe estar bien constituida, bien construida, para que el paciente pueda tener un correcto funcionalismo entonces de la bomba respiratoria. Dicho bulbo raquídeo se encuentra alimentado por informaciones que van a venir de los quimiorreceptores periféricos y centrales, que le van a llevar información, al igual que los centros volitivos, para nuevamente poner en funcionamiento toda la función respiratoria. Nosotros decimos que la función respiratoria puede fallar por trastornos en la ventilación, y cuando hablamos de ventilación hablamos de respiración externa, o trastornos en la respiración, y cuando hablamos de respiración hablamos de respiración interna, los cuales van a poner en falla toda esa función entonces respiratoria. En lo que respecta afuera, mejor dicho, del contexto COVID, las causas de muerte que nosotros podemos ver en una terapia intensiva, las mismas van a estar en predominio de enfermedades cardiovasculares, hipertensivas, aneurismas y demás cosas. El mundo de los tumores también va a ser una severa causa de muerte en la terapia intensiva. Y como tercer lugar, fuera del contexto COVID, siempre hablando, tenemos los pacientes politraumatizados, van a ser importantes, digamos, presentes en la terapia intensiva, principalmente aquellos que tengan por siempre menos de 45 años de edad. Bueno, y ahora un aspecto muy general de... Hola, ¿me escuchan? Bien, entramos nosotros en un aspecto muy grande de la clasificación de los traumatismos torácicos, y los traumatismos torácicos van a clasificarse en base a la disciplina médica que los esté abordando. De acuerdo a la modalidad del traumatismo torácico, vamos a tener nosotros traumatismos torácicos abiertos, vamos a tener nosotros traumatismos torácicos que van a ser cerrados o contusiones, y traumatismos torácicos mixtos. Los traumatismos torácicos abiertos, de acuerdo al agente etiológico, o sea, injuriante, entonces van a tener su clasificación específica. De acuerdo al grado de lesión, vamos a tener que los traumatismos torácicos podrán ser no penetrantes, mientras no atraviese la pleura parietal; penetrante, que es cuando entra y queda en la cavidad torácica del agente lesional; y perforante, que es cuando entra y sale entonces de la cavidad torácica. Y de esta manera, de acuerdo a la modalidad, vamos a tener nosotros divididos esa clasificación en traumatismos torácicos abiertos, con esta gran gama de acción, traumatismos torácicos cerrados, que son las contusiones, y traumatismos torácicos mixtos.
Bien. De acuerdo al mecanismo de producción, vamos a tener otra clasificación: los traumatismos torácicos abiertos y los traumatismos torácicos cerrados. Los traumatismos torácicos abiertos van a ser aquellos que ocurran por la presencia o la acción de un arma blanca, ya sea punzante o cortante, o un arma de fuego, proyectiles de baja y alta velocidad. Mientras que los traumatismos torácicos cerrados van a obedecer a un mecanismo indirecto de acción, el mecanismo traumatológico, el mecanismo de impacto va a ser directo, o si no también va a ser indirecto. Y en el caso de traumatismo torácico cerrado por mecanismo indirecto, debemos hablar nosotros de la situación de compresión, alteraciones de velocidad, que significa aceleración y desaceleración, tensión, deslizamiento o situaciones de inmersión extrema. Bien, continuando, tenemos otra clasificación de acuerdo a la extensión y vamos a tener nosotros los traumatismos torácicos que son puros, los traumatismos torácicos combinados en regiones vecinas y traumatismos torácicos en politraumatizados. Muy bien, vamos a ver nosotros que una buena bibliografía de esto es el libro donde tenemos una hermosa clasificación, o estas clasificaciones ya bastante ampliadas, el libro de Neira, de traumatismo torácico de Neira. Ahora, ¿qué se necesita para un correcto funcionalismo cardiorrespiratorio? Bueno, las siguientes situaciones que remarcamos. Se va a necesitar una correcta permeabilidad de la vía aérea, una integridad de la pared torácica, una movilidad normal de los semidiafragmas, la ubicación central del mediastino, cavidades pleurales que estén libres para poder tener una capacidad de hacer ese famoso swinging pleural en los distintos eventos respiratorios, y permeabilidad de las grandes venas sin obstaculizar entonces el retorno venoso. Bien, cuando uno de estos mecanismos, o dos, o todos juntos no actúan, entonces vamos a observar nosotros que se va a producir una alteración entonces de ese funcionalismo respiratorio, ya sea con que el paciente tenga traumatismo torácico o sin el mismo. Y esta situación va a llevar a la condición o a la situación de asistencia mecánica ventilatoria. Correcto. Ahora, vamos a hablar del síndrome de tórax agudo. 6 son los síndromes que constituyen a este síndrome de tórax agudo. Y vamos a enunciarlos. El síndrome de compresión endotorácica, el síndrome de depresión endotorácica, el síndrome hemorrágico, el síndrome de respiración paradójica, el síndrome de infección aguda y grave, y los síndromes funcionales. Vamos a repasarlos entonces. Síndrome de compresión endotorácica, síndrome de depresión endotorácica, síndrome hemorrágico, respiración paradójica, infección aguda y grave, y los síndromes funcionales. Esos son los 6 síndromes entonces que van a constituir la gran gama de síndrome de tórax agudo. Empezaremos por el síndrome de compresión endotorácica. La etiopatogenia es cuando la endopleura o el mediastino se encuentra ocupado. Vamos a tener el ejemplo de el síndrome de compresión endotorácica por hemoneumotórax. Vamos a tener nosotros el síndrome de compresión endotorácica por hemopericardio. Vamos a tener el compresión de síndrome endotorácica
por una rotura del diafragma con un abordaje de las vísceras abdominales dentro de la intrapleura, cosa que recibe el nombre de hernia traumática o hernia diafragmática. En estos tres, o en este tipo de síndrome de compresión endotorácico, ya sea alguno de los que nosotros hemos marcado, fisiopatológicamente se van a comportar porque existe un aumento de la presión endopleural, la cual va a dejar de ser negativa y va a ser positiva, superior a la presión atmosférica. Vamos a tener nosotros una insuficiencia respiratoria restrictiva predominante en el pulmón del lado afectado y la instalación de un síndrome funcional rápido, que era uno de los 6 síndromes que constituía el síndrome de tórax agudo. O sea que el síndrome funcional rápido va a cabalgar sobre el síndrome de compresión endotorácica de acuerdo a la magnitud de la lesión. Y esa magnitud de la lesión va a ser directamente proporcional al grado positivo que va a tener la presión endopleural. Vamos a tener nosotros que este síndrome de compresión endotorácica va a estar manifestado clínicamente por un neumotórax abierto o un neumotórax hipertensivo, cosa que vamos a analizar a continuación. Neumotórax abierto. Como bien dice el apartado de etiopatogenia, son exclusivamente por lesiones parietales que comunican la endopleura con el exterior, o sea, con la presión atmosférica. Observemos entonces nosotros lo siguiente. Al realizarse el swing pleural y la presión negativa intrapleural, el aire de la atmósfera va a ser llamado para ingresar en el territorio endopleural. De esta manera, al ingresar, se positiviza entonces la presión endopleural y va a estar empujando al pulmón hacia el lado del hemitórax sano. En este empuje que ocurre en la inspiración, veamos nosotros cómo el mediastino también va a desplazarse hacia el lado sano. En el momento expiratorio ocurre totalmente lo contrario. Vamos a analizar nosotros. El aire, o mejor dicho, la presión endopleural se hace más positiva, de lo positiva que era en la inspiración, se hace más positiva en la expiración por un derrumbe de la caja torácica. El aire que se encontraba albergado en la endopleura va a salir por dicha ventana parietal hacia la atmósfera y veamos nosotros cómo el mediastino acompaña dicho movimiento hacia el lado del pulmón enfermo. De esta manera, nosotros vamos a tener lo que recibe el nombre de bamboleo mediastínico. Vamos a ver nosotros que la fisiopatología y la demostración, digamos, semiológica ocurre de la siguiente manera. Si esta brecha parietal llega a tener un radio superior a 2,5 o 3 centímetros, que es el radio que tiene la tráquea, el aire en la inspiración no va a entrar por la tráquea, sino que va a entrar por la ventana más grande, que es la ventana pleural lesionada. Ese ruido característico de entrada y salida de aire por la ventana parietal lesionada recibe el nombre de traumatopnea. La causa de la hipoxia que va a tener este paciente es porque se produce una restricción por endopleura ocupada del pulmón traumatizado, como vemos acá, y la restricción por movilidad alternante del mediastino hacia entonces el pulmón sano. Pasemos entonces a la otra diapositiva. Hemos analizado el neumotórax abierto y vamos a ver qué es lo que trae aparejado esta lesión entonces de la pleura, como dijimos anteriormente, de esa pleura parietal. Va a traer aparejado lo que recibe el nombre de enfisema celular subcutáneo. Aquí nosotros tenemos la lesión de la pleura parietal, producto de una fractura costal, llorada la pleura parietal, y entonces el aire, reflejado a través de la traumatopnea, que es una condición semiológica, no solo va a salir al aire ambiental desde el pulmón,
sino que va a infiltrar todo el tejido adiposo del paciente y vamos a empezar a palpar como burbujitas cuando hacemos una palpación subcutánea. Ese es el aire que se encuentra atrapado en el celular subcutáneo. Ese aire, ese enfisema celular subcutáneo, se va a aplicar en la zona superior a la zona lesional y también llega a avanzar hacia la zona de la cara, digamos del cuello, de los maxilares. El paciente va a afinar de esta manera la voz y se encuentra todo inflado y va a tener lo que recibe el nombre de facies de sapo. Vamos a analizar el otro neumotórax, que obedecía al síndrome de compresión endotorácica, que es el neumotórax hipertensivo. En el neumotórax hipertensivo, la etiopatogenia va a ser diferente a del neumotórax abierto. ¿Por qué? Porque aquí existe un mecanismo valvular que va a asentar o en la pleura parietal lesionada o en la pleura visceral, que es la que puede lesionarse, o en ambas pleuras, tanto parietal como visceral. Observemos acá en este dibujo marcado del libro de cirugía torácica de Gómez, cómo observamos nosotros que existe una imagen, una rayita oblicua, que es la válvula, digamos, de la pleura parietal, la cual podrá ser independiente a la válvula de la pleura visceral o pueden actuar las dos conjuntamente. Vamos a observar nosotros que el aire, como en el caso anterior, al producirse la deflexión intrapleural, va a entrar haciendo traumatopnea por esta brecha, ¿correcto? Parietal, se produce apertura de la válvula y se positiviza la presión endopleural, llevando al mismo principio fisiopatológico que el anterior. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el paciente expira, se produce un cierre de esta válvula y mientras que en el cuadro del neumotórax abierto el aire lograba salir de la endopleura, al cerrarse la válvula, el aire no puede salir y continúa con la presión positiva endopleural que había aumentado en la inspiración anterior. Nuevamente el paciente inspira, se abre la válvula y nuevamente la endopleura es alimentada por una bocanada más de aire. Al expirar se cierra nuevamente la válvula y el aire no puede salir, con lo cual se duplica la presión endopleural entonces que tenía este paciente. Si anteriormente nosotros estamos viendo que existía lo que nosotros llamamos un bamboleo mediastínico con el trazo del mediastino hacia el pulmón sano y posteriormente volvía al pulmón afectado, en este caso que nosotros estamos observando ahí, presente, en este caso en neumotórax hipertensivo, no va a existir dicho bamboleo, sino que permanentemente el mediastino va a estar desplazado hacia el pulmón izquierdo, que en este caso va a ser pulmón sano, justamente por un incremento de sumatoria incremental de la presión endopleural. Veamos nosotros, repasando el mecanismo valvular entre endopleura y el exterior, ya sea de la pared torácica o de la superficie pulmonar. La fisiopatología: en la inspiración la endopleura se alimenta con aire atmosférico y en la expiración aumenta la presión de ese aire por oclusión valvular. El impacto pulmonar que vamos a tener nosotros es que el paciente va a tener una hipertensión pulmonar progresiva, restrictiva al pulmón traumatizado, con desplazamiento mediastínico sobre el pulmón sano, sin bamboleo y con presión, lógicamente, del pulmón sano. Pasemos entonces nosotros a otro síndrome, que es el denominado síndrome de depresión endotorácica. Este síndrome de depresión endotorácica va a ser el segundo síndrome que vamos a describir nosotros, correspondiente al síndrome de tórax agudo. El síndrome de depresión endotorácica es ampliamente reconocido por todos, que es la famosa atelectasia. Vemos que recibe el nombre de depresión endotorácica porque con la atelectasia el pulmón tiende a colapsarse
por lo tanto la presión intrapleural se va a hacer más negativa que lo normal. Se produce por obstrucción y compresión de la vía aérea, según el tracto, desde la tráquea hasta las vías aéreas distales. Y la fisiopatología, que implica el síndrome de depresión endotorácica, es una hiponeumatosis hasta una aneumatosis total, o sea, un colapso, con sus implicancias hipoxémicas desde leves a severas. Estamos hablando, recordemos nosotros el capítulo de hipoxia en este caso, que todo va a arrancar desde una severa disminución de BQ hasta un cuadro de Shunt. Perfecto. También obedece esto a una manifestación del síndrome de tórax agudo. O puede entrar esta telectasia o comprender dentro de la gran gama de manifestación clínica del síndrome de tórax agudo. Como también la telectasia la puede tener otro paciente que no haya tenido traumatismo torácico. Pasemos a otro síndrome, que es el síndrome hemorrágico. El síndrome hemorrágico, como bien lo dice el nombre, se produce por una hemorragia. Y el mismo podrá ser interno o externo. En el caso de síndrome hemorrágico interno, la sangre se acumula en el tórax, en el pericardio, en el mediastino, o si no, en el mismo parénquima pulmonar, generando un hematoma pulmonar. Y posteriormente tenemos los cuadros de hemorragia externa, que es con manifestación visible. Aquí vamos a ver nosotros que el paciente está sangrado. En el caso de síndrome hemorrágico interno, no tenemos una manifestación visible de la hemorragia. En el externo sí tenemos manifestación visible de la hemorragia, producida por una herida o desgarro, o si no, hemoptisis por lesión simultánea de las grandes venas y de la vía respiratoria. Bueno, perfecto. Aquí vamos a tener entonces situaciones de hemotórax, hemopericardio, hemomediastino o hematoma o hemorragia pulmonar. Las implicancias: hipovolemia, anemia, hasta a veces shock. Y posteriormente las no hemorrágicas van a ser síndrome de compresión, síndrome de depresión y síndrome funcional. Vean cómo este síndrome hemorrágico va a ser el causante de los cuadros que anteriormente nosotros hemos hablado. ¿Recuerdan? Bien. Vamos a hablar ahora de otra situación, que es la del colgajo musculoesquelético o bolet costal, tan familiar y que repetidas veces se ve en una sala de shock room o en una sala de terapia intensiva. En este caso, tenemos un resorte tóraco-pulmonar y veamos nosotros que existen 1, 2, 3, 4 costillas fracturadas, pero con doble trazo fracturario, uno anterior y el otro posterior. Y yo les pido que ustedes analicen cómo se comportaría este colgajo musculoesquelético cuando el paciente inspira. Cuando el paciente inspira, el tórax va a tender a expandirse, el tórax va a tender a abrirse, justamente por tracción de los efectores. Se produce una negativización de la presión dentro de la pleura. En ese mismo acto inspiratorio, el colgajo musculoesquelético está divorciado del resto de la caja torácica y por presión negativa intrapleural que ocurre durante la inspiración, en el momento que todo el tórax se abre y se amplexa para poder inspirar, el colgajo musculoesquelético se introduce adentro del tórax, valga la redundancia, porque está siguiendo las presiones endopleurales. Se encuentra totalmente divorciado a través de estos dos trazos fracturarios del resto del tórax y se comporta completamente opuesta. Aquí vamos a tener un tórax que ha padecido, al parecer, esta es una imagen del libro de Nectar,
que ha padecido entonces de una fractura externo-costal en toda su trayectoria producto de una reanimación. En este caso, cuando el paciente inspira, se abre todo el tórax, mientras que el esternón se hunde en la inspiración con la problemática concomitante sobre todos los órganos que se encuentran en el mediastino. Esto recibe el nombre de colgajo musculoesquelético, una patología que amerita replantearse la manera de ventilar artificialmente un paciente y replantearse el dolor, porque este dolor es realmente muy, muy intenso. Y replantearse cómo poder, digamos, fijar esos trazos fracturarios. Tal vez en cirugía sería lo más importante llevar a este paciente a quirófano, pero a veces el paciente tan inestable está que no podemos llevarlo a quirófano y tenemos que darle estabilidad con una estrategia de ventilación asistida. Tal vez una jet ventilation o altísima frecuencia respiratoria con un bajo volumen corriente para poder evitar este movimiento alternante entonces del colgajo musculoesquelético. Síndrome de respiración paradójica, ya estamos en condiciones de hablar del mismo por la imagen anterior que nosotros habíamos hablado. Esta es la paradoja que vamos nosotros a encontrar. Entonces, síndrome de la respiración paradójica. Dicho síndrome va a depender del movimiento independiente de una zona de la pared torácica del resto de la caja, situación que se denomina tórax móvil, tórax inestable, tórax batiente, tórax en volée. Como dijimos, tiene que haber una o más costillas que tengan cada una más de un trazo fracturario. La zona del bolet costal, o sea, esa zona divorciada, va a estar sometida a las presiones endopleurales reales. Por eso es la alternancia ventilatoria que se registra y que se ve durante el funcionamiento de la bomba. Clínicamente, la hipoxemia se encuentra dada por factores restrictivos y obstructivos. Después vamos a hablar más del aspecto clínico del mismo. Y veamos a nosotros acá en un diagrama. Aquí vamos a tener nosotros entonces una situación A y B de un pulmón que va a ser normal. Un pulmón que inspira, un pulmón que expira. No hace falta detenerse en dicha explicación de la imagen A y de la imagen B. Veamos nosotros un paciente que va a venir con un cuadro de bolet costal. Durante la inspiración, como dijimos, la zona divorciada del bolet, el colgajo musculoesquelético, va a estar introduciéndose siguiendo entonces la situación y el swinging de las presiones endopleurales reales, tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, uno se pregunta y asocia, como antes podíamos llegar a plantearnos, que esta zona inmediata y por debajo del bolet costal estarían haciendo rebreathing, o sea, cuando el paciente está expirando y el bolet se amplía, parte de la capacidad residual de aire viciado entraría en la zona de bolet y posteriormente cuando el paciente inspira, parte de esa capacidad residual funcional del colgajo musculoesquelético por compresión del mismo bolet estaría saliendo y el paciente estaría expirando y ese flujo viciado de aire estaría alimentando los otros alvéolos que están teniendo presión negativa normal. Bueno, mecánicamente es lógico, pero esto no es lo que ocurre, porque justamente la zona del bolet o la hipoxia del bolet costal se produce por factores restrictivos y obstructivos agregados, sumando al síndrome funcional y no se debe al aire pulmonar, al aire pendular del cual nosotros estamos hablando. O sea, toda esta zona de alvéolos inmediatamente ubicados por debajo del bolet costal
van a ser alvéolos que se encuentran totalmente contundidos, edematizados, llenos de sangre, desgarrados, o sea que por eso es la causa de la hipoxia, y no por la causa mecánica del rebreathing, sino por el traumatismo directo que ese golpe ha generado en esos alvéolos, los cuales ahora van a estar hipofuncionantes, o sea, hipoventilando, o afuncionantes, o sea, shunteando. Esa es la causa de la hipoxia en el síndrome de respiración paradójica. Posteriormente vamos a entrar en el síndrome de infección aguda y grave. Bien, la infección aguda y grave se produce por una neumonía que se encuentra secundaria a la obstrucción de la vía aérea producto de semejante traumatismo, ¿correcto? Entonces, vamos a ver nosotros que también vamos a tener otro tipo de manifestación que va a ser el empiema, que es la supuración de colecciones hemáticas endotorácicas por culpa de esta neumonía secundaria a la obstrucción de las vías aéreas, producto de, o por culpa del empiema, que es la supuración de colecciones hemáticas endotorácicas, el paciente va a evolucionar a un síndrome de infección aguda y grave. Y ya falta muy poquito para terminar esta primera etapa de la presentación. Dado que estamos por Zoom, quiero hacer clases cortas y no largas porque son más pesaditas que una presencial. Posteriormente vamos a tener nosotros el denominado síndrome funcional, que el mismo se origina por el desplazamiento mediastínico secundario al aumento de la presión endopleural o debido al síndrome de respiración paradójica. O sea, ese desplazamiento mediastínico secundario al aumento de la presión endopleural por ese neumotórax abierto, ese neumotórax hipertensivo o esa respiración paradójica, va a ser el que va a estar generando el desplazamiento del mediastino hacia un lado y hacia el otro, generando el acodamiento de los grandes vasos y de las grandes venas para producir una alteración, entonces, del retorno venoso o si no de la circulación sistémica en la fracción de eyección sistólica. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar en el capítulo de traumatismo torácico y cerrado y contusión pulmonar. Vamos a descansar unos 10 minutitos y nos vemos entonces. Tomen un café, vayan al baño, descansen un poquito y nos vemos para hacer la otra presentación. Gracias. Los espero en 10 minutos. Bueno, ¿me escuchan? Vayan acercándose. Se escucha. Bueno, entonces. Se escucha muy bajo. Hola, hola. Bueno, ya hemos terminado con un capítulo y vamos a empezar con traumatismo torácico cerrado y contusión pulmonar. Bueno, vamos a observar que el traumatismo torácico cerrado y la contusión pulmonar es la más común de las injurias parenquimatosas. Como bien dice la palabra, aquí no existe herida, no existe hemorragia visible, puede ser que no exista hemorragia directamente, y el paciente va a tener un cuadro de golpe, contusión, impacto traumático del parénquima pulmonar. Es la más común entonces de las injurias parenquimatosas. Anatomopatológicamente se producen desde edema intersticial,
hemorragia intraalveolar mínima hasta roturas alveolares con el consiguiente edema intersticial y hemorragias importantes. Como consecuencia, hay atelectasias que van a ser obstructivas, locales o si no contiguas al lugar de la lesión. Atelectasia, recuerden que era el sinónimo, o la implicancia hipoxémica era el shunt directamente. El edema, el cual produce un trastorno, digamos, de la membrana alveolo-capilar, un engorde de la misma, una anormal síntesis del surfactante pulmonar por el cuadro inflamatorio que está teniendo ese alvéolo, con la crisis o el estrés del neumonocito tipo 2 que sintetiza más ese detergente, que disminuiría la tensión radial del alvéolo. Se produce un aumento ostensible de la permeabilidad capilar por fenómenos inflamatorios y afecta seriamente este cuadro a la compliance alveolar en dicha zona. Todos los índices de oxigenación se encuentran alterados en el traumatismo cerrado y en la contusión pulmonar. Y como índices de oxigenación, recordemos el PAFI y el A/A. ¿Cuáles son las implicancias patológicas del traumatismo torácico? Serán dos: las propias de la caja torácica y las internas del parénquima pulmonar. Las lesiones inestables de la caja torácica son factores asociados a estas lesiones que van a llevar al paciente a la insuficiencia respiratoria. O sea, atelectasia, hemotórax, neumotórax y contusión pulmonar propiamente dicha. En caso de haber un colgajo musculoesquelético, el adecuado manejo del colgajo minimiza la progresión y la gravedad a la insuficiencia respiratoria aguda que va a tener el paciente. Y aparte de ese análisis, tenemos que analizar otro aspecto, que es la injuria del parénquima pulmonar propiamente dicha. Su daño es proporcional a los mecanismos de producción y su intensidad es consecuencia frecuente de los traumatismos cerrados. Pasemos entonces ahora nosotros a la injuria pulmonar y a su agravamiento. Perfecto. Vamos a ver acá un algoritmo, el cual nos está explicando a nosotros de lo que va sucediendo en el parénquima pulmonar, el cual va a estar injuriado. Tenemos nosotros la aplicación del traumatismo a través de cualquier mecanismo de producción. Y vamos a tener, por un lado, lesión del endotelio pulmonar y por otro lado, shock. En lo que respecta a la columna de endotelio pulmonar afectado, tenemos que esa lesión del endotelio va a producir un aumento en la permeabilidad vascular. Al haber aumento en la permeabilidad vascular, se produce una extravasación del plasma adentro del capilar hacia afuera, o sea, a la barrera hematomagaseosa, e inclusive que puede invadir la luz alveolar, y aparte una extravasación de eritrocitos, que va a llevar el mismo camino. Dicha extravasación de plasma y eritrocitos va a producir, por un lado, formación de manómeros de fibrina, y por otro lado, edema local y hemorragia. Esa formación de manómeros de fibrina va a traer como consecuencia una menor actividad fibrinolítica, lo cual va a llevar el cuadro a una membrana hialina, o sea, a un severo engorde de la membrana o de la barrera hematogaseosa y un edema localizado en esa zona de manera importante. Por otro lado, en el aspecto de shock, vamos a tener nosotros que directamente va a traer como consecuencia una hipovolemia, y esta hipovolemia va a traer implicancias en el flujo sanguíneo pulmonar propiamente dicho, y esa hipovolemia va a traer implicancias en la hipoperfusión cerebral. El flujo sanguíneo pulmonar alterado por la hipovolemia va a llevar a una lesión del neumonocito tipo 2, debido a que el mismo se encuentra hipooxigenado, hiponutrido, aparte de lo estresado
que la lesión del endotelio le había producido. Disminuye por consiguiente más el surfactante pulmonar, aumenta la tensión superficial de ese alvéolo, el cual va a perder ostensiblemente su compliance y va a tender a colapsarse completamente hasta el punto de atelectasiarse. Mientras que la hipoperfusión cerebral va a hacer que se genere o que se segregue en mayor cantidad serotonina, con una vasoconstricción pulmonar, con el consiguiente aumento de la presión hidrostática efectiva de los capilares pulmonares, los cuales, habiendo tenido un aumento, digamos, en la permeabilidad de los mismos, va a colaborar en la extravasación de líquidos hacia la membrana hematogaseosa. Todo esto va a producir una congestión alveolar y va a llegar al mismo camino que la zona de hipovolemia local, que es atelectasia y cuadros de congestión. Esto va a alimentar entonces al shunt de derecha a izquierda, alteración de la compliance o distensibilidad pulmonar y una severa caída en la capacidad residual funcional. Veamos de esta manera cómo todo lo que significa las condiciones para una correcta oxigenación por alteración de lesión del endotelio, por alteración del shock y por alteración de lo que nosotros ya hemos visto anteriormente o en diapositivas previas a lesión de la bomba respiratoria, entonces va a estar todo cabalgando para generar esa severa hipoxemia que tiene el paciente. Estando claro esto, vamos a observar o vamos a ir a otro campo, que son las lesiones postraumáticas primarias que va a tener ese traumatismo torácico. Contusión, síndrome de distrés respiratorio, atelectasia, embolia aérea por rotura de los alvéolos, broncoaspiración por deterioro del sensorio inmediato. El paciente puede broncoaspirarse todo el contenido. Sepamos que el paciente es un traumatizado, entonces vomita y se broncoaspira ese vómito. Embolia grasa, tromboembolismo pulmonar. Y las lesiones, estas son las lesiones primarias. Y las lesiones traumáticas secundarias serán las siguientes. Lesiones por asistencia mecánica respiratoria seguramente prolongada que va a tener este paciente. Lesiones por infecciones sobreagregadas a las infecciones que ya de por sí el traumatismo torácico le aplicó. Y la neumonía asociada a la ventilación mecánica puede ser una de ellas. Y lesiones por toxicidad del oxígeno, o sea, por mal manejo de la ventilación. El paciente estando en un cuadro hipóxico, cursando un distrés respiratorio, muchas veces por mal manejo de la asistencia ventilatoria mecánica, muchas veces por condiciones de iatrogenia, estamos sobredosificando el oxígeno con el impacto de la barrera o de la membrana mucosa que va a tener el paciente, con todos los daños que el oxígeno produce. Inclusive trae a colación esto el recuerdo de la metaplasia que se produce por el mismo. Tenemos rotura de las vías aéreas de conducción con la aplicación inmediata, digamos, del enfisema, como vimos anteriormente, y cuando la lesión endopleural o la presión positiva endopleural llega a ser sumamente alta, entonces el cirujano o el médico intensivista le tiene que colocar un tubo de avenamiento pleural o hacerle una toracocentesis para que toda esta alta presión que está generando un síndrome hipertensivo o de hipertensión pulmonar, hipertensión endopleural, entonces pueda ser evacuado el exceso de presión positiva del endopleura para normalizarlo y regularizarlo. Si se conserva la presión positiva endopleural, vamos a estar frente a un cuadro de compresión endotorácica, por un lado, y mecánicamente jamás vamos a poder esperar
una buena respuesta de la bomba muscular porque tenemos una presión positiva endopleural, la cual tiene que ser disminuida por un avenamiento pleural. Continuando, allí vemos la lesión del bronquio que genera tal situación. Y vamos a darle un espacio al capítulo de presiones endopleurales. El espacio pleural es la puerta de entrada y salida, así como ve la verdadera llave de la cirugía torácica. En la historia de la medicina, todo se sabía en cirugía torácica, pero jamás pudo ser practicado porque nunca se pudo llegar a manejar las presiones endopleurales, hasta que Boerhaave, un cirujano alemán, pudo descubrir la situación junto con la ayuda de Bülow, que es el que generó el frasco bitubulado. Una vez que se descubrió cómo manejar el espacio pleural, entonces el manejo catapultó al éxito de la cirugía torácica, ayudado por la ventilación a presión positiva intermitente. Vamos a hacer un repaso fisiopatológico de las pleuras y de su espacio. Y vamos a someter esto a una lectura. El espacio endopleural no es un tercer espacio. Son dos las serosas que están íntimamente relacionadas, que es la pleura parietal y la pleura visceral, las cuales están besándose una a la otra, pero no existe ningún mecanismo de estructura anatómica que las unen. La única unión que las pleuras van a tener va a ser por el solo hecho que entre ellas existe presión negativa. Existe un líquido pleural en ese espacio intrapleural, el cual está constituido por 3 gramos de proteínas que se incrementan con la inflamación y los minerales en concentración similar al plasma. O sea, cualquier condición de inflamación del parénquima pulmonar puede llegar a producir una alteración en la constitución del líquido endopleural. La endopleura es una cavidad virtual, completamente sellada, la cual tiene, como ya sabemos, presión más negativa en relación a la presión atmosférica. Normalmente la presión endopleural en estado fisiológico es de -4 a -8 centímetros de agua, y esta cifra va a ir modificándose de acuerdo al evento respiratorio, pero nunca tiene que superar estos números negativos. La presión negativa, por simpatía, afecta a las zonas vecinas, como dijimos anteriormente, y zonas vecinas a la pleura va a ser la aurícula derecha, la aurícula izquierda cardíaca, como así la presión intraalveolar al inicio de la inspiración. El líquido pleural circula y circula permanentemente en sentido bidireccional. Normalmente, el líquido pleural está en cantidad de 0,5 mililitros por kilo por hora, y es ese 0,5 mililitro que es el que está circulando hacia adentro de la pleura y hacia afuera de la pleura. O sea, siempre se está renovando. Y recordemos la gran cantidad de vasos linfáticos que había en el parénquima pulmonar. La irrigación de la hoja parietal, o sea, de la pleura parietal, va a depender de la circulación sistémica, pura y exclusivamente, mientras que la hoja visceral va a depender de la sistémica y también de la circulación menor. Los linfáticos de la pared parietal drenan al torrente común, y los linfáticos de la hoja visceral drenan en los linfáticos pulmonares. Perfecto. Sabiendo esto, también decimos que con el reposo
hay menor circulación de líquido pleural y por ende hay acumulación. O sea que el número 10 nos obliga al paciente a moverlo. El número 10 nos obliga al paciente a rotarlo de decúbito cada 2 horas o cuando le hace falta. El número 10 nos obliga a hacer las maniobras kinésicas reexpansivas, vibratorias y compresivas, acompañando los ciclos del respirador o su respiración espontánea. ¿Por qué? Para generar movimiento endopleural, para generar swinging entropleural y mayor circulación de líquido endopleural, porque si no, el paciente está sin moverse y en un decúbito permanente y sin grandes oscilaciones de presión negativa intrapleural, y por el simple decúbito vamos a tener nosotros un cuadro de derrame o acumulación de líquido en la pleura que va a generar un cuadro restrictivo por postración que va a estar agravando mucho más la hipoxia primaria que el paciente va a tener por su propia patología. O sea que al paciente hay que moverlo permanentemente. Sabiendo esto, entonces nos vamos al impacto de las presiones endopleurales. Decimos que la presión endopleural se va a positivizar con cualquier esfuerzo expiratorio, tos, estornudo, generando de esta manera un pseudo valsalva. Cuando hablamos nosotros de positivizar, no es que se haga positiva en relación a la atmosférica, se va a acercar más a los números del espectro positivo, pero siempre va a ser negativo para poder conservarse ese resorte toracopulmonar. La presión negativa endopleural contribuye entonces al retorno venoso y por diferencia de presión, a través de los capilares arteriales, se genera el pasaje de líquidos entonces a la pleura. Gracias a esa presión endopleural, el líquido negativa, el líquido va a circular hacia uno y otro lado de la pleura. Muy bien. Vamos a clasificar las presiones endopleurales y tenemos dos tipos. La presión endopleural positiva relativa y la positiva real. ¿Qué significa cada una de ellas? La presión positiva relativa siempre es menor que la atmosférica, pero sus valores superan los valores normales de la presión endopleural negativa. Cuando uno tose, estornuda, genera una presión positiva relativa, la cual sigue teniendo su signo negativo que lo precede, pero se acerca a los valores atmosféricos un poquito más. Mientras que la positiva real supera a la atmosférica. Y en esta situación es cuando tenemos el neumotórax hipertensivo, el hemotórax o cualquier tipo de síndrome de, digamos, hipertensión endopleural. La solución, tanto a la positiva real como a una positiva relativa cuando el traumatismo torácico no es abierto y no hay síndrome de compresión endotorácica, es la aplicación de lo que nosotros denominamos el frasco Bullock, o sea, el tubo endopleural colocado por el cirujano o una toracocentesis conectado a un frasco Bullock, con o sin aspiración continua. ¿Qué es el frasco Bullock? Ya lo vamos entonces nosotros a ir viendo. Bien. Las variaciones patológicas de la presión endopleural va a ser extremadamente negativa en atelectasia. ¿Por qué? Al reabsorberse el aire del gas atrapado en la vía aérea, la misma se colapsa. Se colapsa también el lóbulo o el segmento correspondiente, creándose una zona de vacío que va a negativizar mucho más la presión endopleural, resistiendo la amplexación torácica. En este caso, la solución que aporta el kinesiólogo va a ser la de la desobstrucción o retirar el tubo endopleural para que no haya más restricción de esa zona pleural y obrar con la insuflación pulmonar. Lograr a través de patrón muscular respiratorio, lograr a través de la presión positiva intermitente, de la ventilación no invasiva, del CPAP o de la asistencia mecánica respiratoria. Mientras que vamos a tener nosotros una presión endopleural francamente positiva cuando existe un elemento extraño endopleural, líquidos o aire dentro de la pleura que disminuye los volúmenes pulmonares. La presencia de líquidos pueden ser foco de infección.
de líquidos, lógicamente, dentro del espacio pleural. El empiema, infiltración pleural, engrosamiento, tabicación endopleural, infección pulmonar por vecindad, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, la solución de dicho cuadro va a ser el avenamiento pleural, o sea, la colocación de un tubo endopleural y la evacuación del líquido. Y posteriormente, hecho por el cirujano y posteriormente el kinesiólogo va a obrar con situaciones o con procederes de insuflación pulmonar. Neumotórax no traumático o espontáneo. Es el famoso neumotórax espontáneo con que vienen esos pacientes, que por lo general son pacientes que son longilíneos, delgados, flacos y altos. Se llama neumotórax no traumático o espontáneo al aire que queda en la endopleura y se produce el mismo por pasaje a través de la brecha en una hoja visceral. En la hoja visceral, no en la hoja parietal. No es un traumatismo torácico abierto. La etiología es la rotura del bleb subpleural y afecciones inflamatorias, ya sean subagudas, agudas, crónicas, por ejemplo, tuberculosis, EPOC o tumores. Se produce la rotura de esos pequeños alvéolos que estallan, se produce la rotura de la hoja parietal visceral y el aire que está dentro del pulmón sometido a presión, entonces va a escaparse y va a albergarse entonces en la cavidad pleural y estamos frente a un neumotórax espontáneo. Se produjo un neumotórax, pero no por causa de un traumatismo. Aquí tenemos nosotros diferentes grados de colapso del neumotórax y esto se lo puede observar en una placa radiográfica. Vamos a tener nosotros neumotórax grado 1, grado 2 y grado 3. Para esto nosotros vamos a hacer de la línea medio clavicular, idealmente una vertical hacia el piso, y si la hoja parietal, la hoja visceral que uno observa en la placa se encuentra por fuera de esa línea medio clavicular, estaremos frente a un neumotórax grado 1. Lógicamente, es un neumotórax de una resolución más simple que si fuera un neumotórax grado 3. Si esa línea de la hoja visceral está montada sobre la línea medio clavicular o íntimamente vecina a la misma, estaremos frente a un neumotórax grado 2. Y si esa línea pleural y todo el parénquima se encuentra por dentro de la línea medio clavicular, estaremos frente a un neumotórax grado 3. Aquí el síndrome de compresión endotorácica es realmente severo, es moderado en el grado 2 y es leve en el grado 1. Semiología del neumotórax y una guía de tratamiento. El neumotórax se va a expresar clínicamente a través de la denominada tríada de Guillain. El paciente va a presentarse con dolor, con tos y con disnea. 1, 2, 3 constituyen la tríada de Guillain. En el neumotórax grado 1, y nos vamos a la imagen anterior, en el neumotórax grado 1, vamos a tener nosotros que el paciente amerita reposo de 20 a 30 días y asistencia kinésica respiratoria con patrones musculares respiratorios. No debemos aplicarle al paciente ninguna manera de presión positiva a través de ninguna modalidad, ni con bolseo, ni con CPAP, ni con BiPAP, justamente porque existe una rotura de la brecha visceral y el aire sometido a presión que podríamos mandarle a nosotros estaría escapándose y agravando esta situación. Por lo tanto, nosotros vamos a proceder con reeducación muscular respiratoria y con 20 días o 30 días de reposo. Cuando estamos hablando nosotros de un neumotórax grado 2, entonces, o un grado 1 severo, el paciente se le practicará toracocentesis y radiografía control. Cuando el paciente tiene grado 2 severo o grado 3, avenamiento pleural, que es un tubo, es la colocación de un tubo pleural, entonces allí en la caja torácica,
Y si el paciente tiene un neumotórax muy severo, grado 3, entonces toracotomía amplia con la colocación de 1 o 2 tubos de avenamiento pleural. Esos tubos de avenamiento pleural van a estar conectados a lo que nosotros vamos a llamar, el frasco buló. Volvemos a las complicaciones del neumotórax. Complicaciones del neumotórax, vamos a tener neumotórax. Podrá convertirse, siendo un neumotórax grado 1, en un grado 2 y ya entramos con un cuadro hipertensivo. Dicho neumotórax va a traer una imposibilidad de expansión de la caja torácica por atelectasias o por adherencias que existan entre la pleura parietal y visceral. Se puede complicar como un hemoneumotórax, producto de sangrado por lesión alveolar o de los puentes de tejido fibroso que hay entre las dos hojas pleurales, o un pioneumotórax con la aparición de lo que recibe el nombre de empiema pleural, que es de resorte quirúrgico. Perfecto. Signos de alteraciones pleurales. Dentro de la endopleura podrá haber presencia de elementos extraños en la cavidad pleural y deberemos reparar en la densidad de lo que se ve. Si entre las dos pleuras nosotros vamos a ver una densidad de gas, entonces estamos frente a un neumotórax. Si entre las dos pleuras va a haber una densidad de gas con una densidad agua tenue, vamos a estar frente a un hemoneumotórax, ¿correcto? Neumo de aire, hemo de sangre, porque hay una densidad de agua que está ocupando los espacios pleurales. Si esa densidad de agua llega a ser mucho más intensa, entonces esa sangre se encuentra consolidada y ya, digamos, ese hemotórax pasó a ser un hematoma adentro de la pleura y entonces habrá que proceder con la evacuación quirúrgica. Tengamos siempre presente que los líquidos que se encuentran en la endopleura van a estar abajo de la línea media. Los líquidos están siempre en zonas declives, porque por acción de la gravedad los líquidos bajan, mientras que el aire sube. Todo lo que sea neumotórax va a estar ocupando la parte superior del espacio endopleural. La presencia de colecciones intrapleurales van a empujar todas las estructuras vecinas al lado contrario. A diferencia de la atelectasia que llamaba a esas estructuras vecinas, recordemos la clase de radiografía, todo lo que esté adentro de la endopleura, sea líquido, aire, sangre, serosa, lo que sea, va a estar empujando para el otro lado con la tendencia de generar un síndrome endotorácico de hipertensión o un síndrome funcional. Bueno, a propósito de un caso, entonces, aquí vamos a tener nosotros la cisura menor, que se puede llegar a observar, la cual se encuentra llena de líquido. Ese líquido, ustedes lo ven, una densidad agua, que está ocupando el inicio y la parte externa de esa cisura menor, está bañando la endopleura con agua y tenemos toda una imagen de, una imagen de densidad agua en la base pulmonar, o sea, en el lóbulo medio. Tenemos nosotros que en mi diafragma ha pedido contorno por una superposición de imágenes. ¿Correcto? Fíjense cómo esta situación de derrame pleural no se la ve de este lado. Aquí tenemos un derrame pleural encapsulado, ¿correcto? Que va a estar empujando entonces el mediastino hacia el lado contrario. Acá tenemos un derrame pleural masivo que va a estar empujando el mediastino hacia el lado contrario. Aquí ven un espacio de neumotórax apical derecho. Esperen un minutito. Quiero controlar una cosa.
donde ven ustedes la pleura visceral, bien marcada entonces por la delineación de la flecha que tenemos entonces nosotros allí. Dos aforismos que tenemos en lo que respecta al avenamiento pleural. Boerhaave fue el médico que catapultó la cirugía torácica una vez descubierto el frasco Boulot y con la solución de poder manejar el espacio endopleural. Para esto, Boerhaave pudo aplicar una succión de la endopleura mediante un tubo flexible, despuntado y fenestrado. Fenestrado quiere decir que el tubo va a tener una serie de orificios en los laterales. Y aparte, todos los líquidos bajan, por lo tanto el tubo pleural era colocado o es colocado en el lugar más declive del pulmón. Las características entonces de ese tubo pleural que utiliza el cirujano. El diámetro tiene que ser de 12 milímetros, el largo de 1,5 metros, por favor. Esto es importante porque nos da posibilidades a los kinesiólogos de poder movilizar al paciente, decubitarlo y sentarlo. Si tenemos un tubo pleural mucho más chico, entonces no vamos a poder proceder con la movilización precoz en este tipo de pacientes, que es realmente lo más importante para realizar. Adentro del paciente, ese tubo tiene que extenderse entre 10 a 30 centímetros. 10 a 30 centímetros de la punta del tubo tiene que estar metido adentro de la pleura. El material del catéter es de plástico flexible. Cuanto más flexible, mejor, pero tengamos en cuenta que no se acode. Y tiene que tener una fijación inicial y una segunda fijación, punto a piel, o mejor dicho, dos fijaciones, un punto a piel y posteriormente una rienda con tela adhesiva que se pegue a la piel, para que ese tubo no se desplace, no se salga ninguna fenestra o no se salga del espacio pleural del paciente, porque estaremos generando un nuevo neumotórax. Fíjense ustedes, el orificio terminal, y esto que ven acá son las fenestras. El tubo A está localizado para evacuar el neumotórax, aire que va a ocupar la parte de arriba del pulmón. En este caso, la parte, digamos, el dorso está acostado sobre el colchón, la parte de arriba es lo que no está contactado con el colchón. Mientras que los líquidos bajan, por lo tanto, el tubo B va a estar colocado entonces en la zona del derrame pleural para evacuar todos los líquidos del mismo. Estos tubos tienen que estar colocados en un frasco Boulot. El tubo va a estar colocado a esta rama que estoy marcando con el cursor, que va a descender y se va a colocar abajo de un espejo de agua de 2 traveses de dedo. ¿Para qué? Para que el aire atmosférico que se encuentra por fuera del tubo en I, que inunda el tubo en I y que posteriormente llena esta cámara, no retrocedan a la endopleura y le generen presión atmosférica. La única manera de mantener presión negativa endopleural, una vez evacuada esa presión positiva, va a ser colocar entonces el frasco Boulot o el tubo X' abajo del espejo de agua con 2 traveses de dedo. Todo el material drenado, si es aire, va a burbujear y va a salir por la endocámara y posteriormente por el tubo en I. Si llega a ser sangre, pus, serosa en exceso, ese líquido va a caer y va a teñir entonces el agua del color específico correspondiente. Al estar drenando líquido, el espejo de agua va a ir ascendiendo y entonces será cuestión de la enfermería de ir vaciando el frasco Boulot para que continúe su funcionamiento. ¿Está claro? Bien. Las definiciones de los procedimientos quirúrgicos son las siguientes. Toracocentesis es la punción quirúrgica de la pared torácica. Su objetivo es evacuar el líquido de la cavidad. Punción quirúrgica. Segundo, biopsia pleural. Es cuando se extrae el líquido pleural del cuerpo vivo. Su complicación es neumotórax o hemotórax.
biopsia quirúrgica, idem, pero por toracotomía. Aquí es adentro del quirófano, y queda un avenamiento para poder conservar posteriormente la presión negativa intrapleural hasta que todo vaya sellando. Toracotomía, incisión quirúrgica de la pared torácica, queda siempre un avenamiento pleural. Las vías de esta toracotomía serán posterolateral, que es universal, anterolateral, axilar vertical o esternotomía total, vertical. ¿Qué es lo que se reseca en una neumonectomía? Todo un pulmón. En una lobectomía, todo un lóbulo. En una bulloectomía, toda una bulla. En una decorticación, la hoja parietal. Y posteriormente, sellado con tetraciclina de la hoja visceral al resto de la pared torácica, porque la visceral va a quedar en íntima relación con el músculo, con las fascias, con la cara interna de las costillas, y se va a sellar con un polvito o con un antibiótico, que es la tetraciclina, se coloca como polvo para que se haga un empaste allá adentro. Y solución del PIL pleural es romper una adherencia grande que pueda llegar a haber entre la pleura parietal y la pleura visceral. Otros tipos de procedimientos donde el kinesiólogo está presente es entre el trasplante bipulmonar y unipulmonar y la reducción volumétrica. Atelectasia, habíamos hablado anteriormente en la clase de rayos de lo que era la atelectasia. Ateles, incompleto. Ectasis, distensión. La definición radiológica es que hay una disminución del gas en el interior del pulmón que se asocia a una reducción de todo el volumen pulmonar. El término utilizado es colapso. Es sinónimo de atelectasia, pero se va a aplicar únicamente el término colapso para referirse a las atelectasias completas. Los mecanismos de producción de la atelectasia: tendremos atelectasia por reabsorción u obstructiva. Vamos a ver nosotros que aparece cuando se obstruye la comunicación entre la tráquea y los bronquios y alvéolos. De esta manera no va a llegar aire a la zona distal. La atelectasia pasiva, consecuencia de un anormal retroceso elástico pulmonar. Atelectasia por compresión, es la pérdida de volumen que acompaña a un proceso intratorácico. Por ejemplo, un tubo endopleural que se encuentra apoyado sobre la pleura visceral y está comprimiendo los alvéolos inmediatamente vecinos a esa zona de la visceral, van a ser alvéolos que se encuentran atelectasiados por compresión. ¿Cómo hacer que reexpanda esa atelectasia? Pues retirando el tubo pleural un poquito, moviendo el tubo pleural. De esa manera se va a lograr liberar esa restricción alveolar. La adhesiva se relaciona con un déficit en el surfactante. Y después las atelectasias por cicatrización es por contracción del tejido fibroso intersticial, producto de cirugías, producto de patologías inflamatorias crónicas, como la tuberculosis, o alteraciones de enfermedad difusa, por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática. El tratamiento kinésico de la atelectasia, drenaje postural, maniobras kinésicas, compresión, reexpansión, recuperar el volumen de la atelectasia con presión positiva intermitente o con presión positiva continua a través del CPAP, la actualidad bronquial por tos, huffing o sin aspiración de secreciones, y la importancia de aplicar patrón muscular respiratorio a través de la reeducación respiratoria, clase que nosotros ya la tuvimos cuando aplicábamos el sollozo inspiratorio, el patrón de expiración abreviada, la respiración 1 a 1. Bueno, todo esto entonces, esta reeducación respiratoria, junto con las maniobras, con las posiciones de drenaje y las maniobras kinésicas, van a formar el combo que dio origen a la asistencia kinésica respiratoria. ¿Está? Si es necesario, aplicaremos presión positiva, aplicaremos CPAP. Aquí tenemos ya
para ir viendo las últimas situaciones de toda esta presentación, situaciones de colapso. Aquí vamos a tener nosotros un tórax, una placa de tórax de frente. Recordemos que hay que ver primero la situación del continente, primero que la placa esté normalmente sacada, con una buena técnica, que no esté penetrada, y posteriormente que esté centrada. En este caso, podríamos decir, si somos exquisitos, no está centrada porque tiene una zona que está robada del chasis. La placa no está rotada. Recordemos que desde la apófisis espinosas hacemos nosotros un trayecto hacia la articulación externo, o mejor dicho, sí, la articulación externoclavicular de un lado al externoclavicular del otro, y tiene que ser homóloga prácticamente los dos segmentos, ¿correcto? Posteriormente, una vez que vemos nosotros todo el contorno, la situación de centralización de la placa y la técnica, entonces vamos a empezar a reparar el continente, conformado por el diámetro posterior de la costilla, el lateral y el anterior, posterior, lateral y anterior, de manera simétrica. Una vez que hemos hecho eso, vamos a seguir analizando el continente torácico con la visualización de los hemidiafragmas. El hemidiafragma izquierdo, el hemidiafragma derecho. Y comparamos su radio de curvatura. Y vemos que, caprichosamente, el hemidiafragma derecho va a tener una tendencia a hacer un vértice acá en esta zona. Por algo será. Repasamos los fondos de saco. Vemos que no existe ninguna densidad agua que los esté bloqueando, con lo cual derrame pleural este paciente no va a tener. Posteriormente nos vamos a ir a analizar entonces el interior del tórax o las playas pulmonares, y salta a la luz una imagen tremendamente densa de densidad de agua que se encuentra en el vértice pulmonar derecho. Existe una imbricación costal o una pérdida de volumen, ¿correcto? Aquí, franca, entre las costillas derechas y las costillas izquierdas, lo cual me está hablando de una pérdida de volumen, y adentro sí observamos nosotros una gran densidad de agua, que es una atelectasia. Está signos de colapso directo. Signos radiológicos de atelectasia serán los directos, con desplazamiento de cisuras interlobares y agrupamiento de los vasos y grandes bronquios, que va a estar dándome esa imagen tan característica de, digamos, de densidad de agua. Y los indirectos, aumento local de la opacidad, elevación de un hemidiafragma, lo vemos allí, desplazamiento del mediastino, lo vemos acá, como el mediastino está discretamente desplazado en esta zona amarilla, que yo les voy a marcar ahora, hacia el lado de la enfermedad, hacia el lado del colapso. Hiperinsuflación de la zona compensatoria en el resto del pulmón, bueno, puede ser observado. Desplazamiento de los cilios. Aproximación de las costillas, lo hemos analizado con la imbricación costal. Ausencia de broncograma aéreo, solo en los casos de atelectasia. En este caso no tenemos broncograma aéreo visible. La identificación de qué tipo de atelectasia va a ser a la cual estamos presentes para aplicarle nosotros la terapéutica correspondiente. Aquí tenemos signos más completos, con un desplazamiento mediastínico por un colapso masivo de todo el pulmón izquierdo. Fíjense cómo el mediastino está llamado todo hacia su lado y el hemidiafragma izquierdo está llamado hacia arriba. Franca imbricación costal en el hemitórax izquierdo respecto al hemitórax derecho. Colapso de la língula. Yo realmente aquí no lo observo. Yo realmente aquí no lo observo, ni en la imagen retrocardíaca. No lo observo. Bueno, y más de lo mismo, consolidación del lóbulo medio, una consolidación no segmentaria, y aquí lo tenemos bien marcadito, como ustedes lo observarán. Sin embargo, aquí tenemos zona de broncograma aéreo, por lo cual decimos que esta atelectasia
obstructiva no es. Bueno, vamos a observar en esta imagen, fíjense cómo el contorno del hemidiafragma derecho tiene un ligero festoneo allí y está siendo llamado por esta situación que mañana va a estar totalmente consolidada y va a generar una hermosa atelectasia. Fíjense, donde marca el cursor, zona de broncograma aéreo. Acá dice colapso del lóbulo izquierdo, consolidación focal. Vamos a seguir el cursor. Tenemos el corazón. Y en retrocardio, uno alcanza a ver una densidad de agua mucho más manifiesta de lo que la imagen cardíaca es. Esto es un colapso que vamos a tener nosotros en el lóbulo inferior izquierdo. Es una atelectasia retrocardíaca. Si nosotros estuviéramos ocultando en esa zona, vamos a estar ocultando una disminución del murmullo vesicular en toda esta zona izquierda, o tal vez vamos a estar ocultando un soplo tubárico. Seguramente este paciente va a tener alta temperatura y seguramente el médico nos pida hacerle algún tipo de aspirado traqueal o rescate de muestra para identificar qué infección puede llegar a tener allí. Bueno, señores, con esto entonces hemos terminado la presentación de traumatismo torácico. Así que ahora cualquier cosita, bueno, los dejo con Cristian